Ser podcast. La Feria del Libro de Madrid es uno de los principales eventos culturales del año en nuestro país, no solo por la dimensión del negocio que mueve, casi 11 millones de euros generados y 600.000 ejemplares vendidos, sino también por las pasiones que despierta. Estamos aquí entusiasmados con la Feria del Libro. Pasa que estamos buscando a un autor para firmar y no lo encontramos. Seguiremos buscando. No tenía nada en mente, ni firma, ni nada. Y bueno, me he ido asomando y justo en una caseta estaba diciendo uno de los vendedores la sinopsis de un libro y me ha encantado. Y he dicho, ya está. Así que pues ya llevo algo. Buscando muchos libros, hay muchos autores, está todo, y acá estamos entre amigos buscando unos libros para todos. Muchísimo, es una visita muy interesante, ir yendo por las distintas casetas y viendo qué autores firman. Además, diría un recorrido que además recompensa mucho a la persona curiosa, a la que le interesa, al inquieto, al que le interesa ver qué libros hay, de qué tipos hay. 100% recomendable. Pues que nos firme una escritora aquí que viene de lejos y pasar un poco así la tarde. Que nos hemos despertado a las 8 para llegar y coger cola porque luego se llena. Sí, en principio es pasar la mañana aquí con la Peque y a ver si vemos algún libro que nos interese. También para ella, que es la que se está metiendo en la lectura ahora mismo. Y para los papás algo caerá también. La lectura continúa ganando terreno en España, lo dicen los informes del Ministerio de Cultura, que marcan un perfil claro de los lectores y sobre todo las lectoras, mujeres jóvenes con estudios universitarios que viven en ámbitos urbanos. Pero cada vez más personas de todos los ámbitos añaden al libro de papel el audiolibro. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Fernando. Según el informe anual del libro digital, en 2024 la demanda de audiolibros en España creció un 40% con respecto al año anterior. Sí, y además aquellos que se enganchan a los audiolibros lo hacen normalmente suscribiéndose a alguna de las plataformas en las que puedes luego descargarte todos los títulos que tú quieras. Fíjate, el 80% de los lectores de audiolibros ya está suscrito. Y con estos datos hace unos días decidí acudir a una sesión de grabación de un audiolibro que va a ver la luz próximamente. Grabando. Como todas las pruebas eran al mismo tiempo, Ronald Pratt tuvo que hacer trampas para enseñarle las mejores partes al público. Los telespectadores se pondrían todavía más insoportables. Estamos en los estudios de grabación de Mercalab. La narradora es Sol de la Barreda. Se graba No confíes en Asher Hall, un título para Planeta Audio. Este audiolibro es... hay que tener mucha concentración, sobre todo con los diálogos, con los cambios de personaje, pero bueno. Y es que Sol hace hasta 16 personajes en este libro. En el estudio, junto a la narradora, solo otra persona, María José, técnica de sonido, que va editando sobre la marcha y está atenta a posibles errores. El programa que utilizamos se llama Pro Tools y me deja, mientras grabo, poder editar como respiraciones y marcar como ruidos que se pueden quitar en postproducción o clics o algunas P's que revientan. Y cuando el narrador se equivoca, me dice en qué última palabra quedar y lo pincho y luego vuelvo a editar. Solo me doy cuenta que hay un clic bastante fuerte antes. Pues te repito. ¿Dónde me vas a coger? Elaya hizo una pausa. Desde Elaya hizo una pausa. ¿Te parece bien? Gracias. Elaya hizo una pausa. Bueno, empezó por eso, pero... Sol de la Barreda es narradora y directora de audiolibros, además de actriz. La voz es su instrumento de trabajo. No presume de tener una voz bonita, pero sí pone en valor lo dúctil que es. Yo te hago una Amanda Black, que es la heroína infanto-juvenil de la literatura ahora. Lo escriben Bárbara Montes y Juan Gómez Jurado. Igual te hago una Silvia Plath o Lucía Berlin o yo qué sé. Lo que me ayuda mucho es lo dúctil que soy. A la hora de dirigir le ayuda sobre todo su trabajo como actriz y su pasión por la lectura. Cada libro es de su padre y de su madre. No es lo mismo dirigir un infantil que dirigir un thriller. No es lo mismo dirigir a un actor súper conocido, porque los actores lo que nos pasa, la palabra para mí, la palabra sale del cuerpo y hay gestos y movimientos implicados en lo que es la comunicación. Y aquí no te puedes mover. Lo que me llama muchísimo la atención es que tengan que leer en un solo día tantísimas páginas, tantísimas horas de lectura. Es que es agotador. Esa es una de las cosas que cuando un actor se enfrenta por primera vez a este formato, flipa.
Estás hablando para llegar a un tercero y transmitiendo una historia, una sensorialidad a veces. ¿Y qué pasa? Que se suda la camiseta. O sea, yo recuerdo las primeras veces de ¡jolín! O José Coronado que decía, bueno, yo creo que yo tengo mucha capacidad de trabajo, 8 horas. Digo, ¿cómo que 8 horas? Digo, tú vas a hacer 4 y vas a acabar... No. Hace ya algún tiempo que actores muy conocidos han entrado en el mundo del audiolibro. Ahora, además, entra en escena la inteligencia artificial. Ya hay libros narrados por la IA. A mí no me da ningún miedo. Ahora, y luego, si nos sustituyese, pues monto una mercería. Quiero decir, yo vivir con miedo no me va, pero no me da miedo por lo que yo hago y por lo que sé que hago. Todos los matices, toda esa parte que te decía antes de inspiración, del sello propio de cada quien, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Las pausas, decidir las pausas, que venga la IA y me lo cuente. A lo mejor para cierto tipo de títulos, para ensayo, para cosas así más de churrería, pues sí. Pero lo que yo hago, lo que me gusta hacer, lo que me distingue y lo que distingue a la gente con la que trabajo, yo por ahora no tengo ningún miedo. Dejando a un lado la inteligencia artificial, hoy un audiolibro necesita de al menos un narrador, a veces más, de un director o directora, aunque en muchas ocasiones se prescinde de esta figura, de un técnico de sonido y de un corrector. Con todos estos mimbres podemos pensar que hablamos de un proceso carísimo. Le preguntamos cifras a Miguel Cuevas, del estudio Technison. Para hacer un cálculo que no me lía así de primeras en la cabeza, sabes cómo va muchas veces, pero un audiolibro que tenga unas 400 páginas, sería un libro de unas 10-11 horas finales de escucha, con un narrador profesional, por supuesto, pero un narrador no este caso de Celebrity y demás, estaríamos en torno a, pues a lo mejor eso, a esos 3.000 y pico euros de producción. No me parece nada caro. Y hay mucho trabajo detrás. Aquí en Technison vamos a ver la última fase de la producción de un audiolibro. He quedado con Sol de la Barreda, que dirige a Ágata Ruiz de la Prada, narrando Todo por un plan, su segundo libro. Esto es una sesión de retakes, que son los errores o pequeños errorcillos que subsanamos, tanto de sonido como si ha habido una alteración de texto y no nos hemos dado cuenta. Entonces ya estamos en la fase de corrección, cuando el audiolibro está terminado. Vale, vamos ahí. Si tienes que ir 20 veces al día al local, pues vas. Ok, pues lo tenemos, este también. Vale, aquí hay un poquito de ropa. Vale, eso es un ruido de ropa que se nos ha colado. Vale, vamos a por este. Este año, sin duda... Ágata Ruiz de la Prada, totalmente aislada en un cubículo de grabación con la espalda muy recta, sosteniendo una pelota de tenis en las manos. Al salir nos cuenta. La pelotita es para que no toques nada, porque tú cuando hablas pues te tocas o te mueves. Bueno, la primera vez me sonaba hasta el pelo. ¿Tú sabes lo que es que te suene el pelo? La ropa tenía un traje, solo unos pantalones y una camiseta larga, que era lo único que podía traer. Todo lo demás suena. Es un silencio y te oyes. La primera vez yo estaba tan deprimida ahí, porque es que te oyes a ti misma, es como guau, tal. Vas contando tu vida y es bastante doloroso, pero entonces lo tienes que hacer sin pensar y tirar para adelante. Como esto no me gusta nada hacerlo, lo odio. Entonces, ¿sabes lo que hago? Como lo tengo que hacer, lo hago muy deprisa. Entonces, este segundo libro lo hemos hecho muy deprisa, 50 páginas al día. 50, y han sido pues 6 días. Métete ahora, quiero que te metas, te cierren la puerta, métete y lee un poco, pero ya verás cómo es. Primero te sientes muy desgraciada. Ahora este segundo ha sido mucho mejor para mí que el primero. Pero esto que acaba de decir Ágata se lo agradecerán todos los actores reputadísimos y renombradísimos se encuentran con lo mismo. ¿Cuándo podremos escucharlo? Pues no lo sabemos. Que montar. Sí. Cosas de producción. Tenéis que venir a verme, por favor. No lo sabemos, sí. Hombre. Y yo te quiero regalar una cosa para tu nieta. ¿Así? Pero te la dejaré en la tienda. No, pero yo te quiero regalar a ti una cosa para ti. Un beso muy fuerte, gracias. Gracias, Ágata. Gracias por todo. Cerramos el círculo con los lectores. Carlos es ciego y se enganchó en los años 80 cuando era estudiante. Se llamaba entonces libro hablado y el soporte era el cassette. Hoy... Suelo escuchar de todo, pero principalmente novela de todo tipo. Lo importante de un audiolibro, de un libro sonoro, es que esté bien leído, que se hagan correctamente las puntuaciones, los signos de exclamación, la interrogación. Es lo que te hace que el libro sea entendible. Luego, si encima acompaña una voz bonita, pues estupendo. A María Luisa, que es enfermera, cuando le dijeron que los libros se podían escuchar, pensé que sería difícil,
mantener la atención, concentrarte. De hecho, el primer libro que escuché lo empecé varias veces y nada, no me concentraba. Es complicado al principio. Al segundo ya la verdad es que era como estar viviéndolo. Yo he leído muchísimo en papel, muchísimos libros, pero llegó un momento en que no encontraba tiempo para leer. Y claro, cuando conocí los audiolibros, pues una maravilla, porque suelo leerlos mientras cocino. Ahora también comencé a ir al gimnasio, pues en el gimnasio. Rosa es una gran lectora y maestra. Empecé a escuchar audiolibros gracias a un buen amigo. Cuando empecé tenía un perro y salía bastante a pasear. Me enganchó enseguida. Puedo leerme un libro en un tiempo récord que no consigo hacerlo con libros en papel o en ebook. Una vez que ya me enganché, pues ya me inscribí en Audible y utilizo pues los momentos que salgo a caminar. Y también utilizo mucho los momentos que estoy en casa haciendo cualquier cosa. El tipo de audiolibro que más escucho es de temática de intriga, policíaca, de historia. Uno de los libros que más me gustó fue el primero que escuché, es La Catedral del Mar. Me encantó. Antonio Martínez Asensio, director de Un libro, una hora. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Teníamos ganas desde hace tiempo de hablar contigo aquí en el programa. ¿Cómo va todo? Muy bien. Es verdad que hablamos siempre por los pasillos y temas interesantes. Bueno, hoy te traemos aquí porque más allá de libros queremos hablar de audiolibros. Y nos han comentado que tú eras la persona idónea porque tú has sido responsable de producción de audiolibros en Penguin Audio durante cerca de 5 años, sí, ¿no? Durante 5 años. Además en una época muy divertida porque ha sido el momento en el que realmente hemos empezado a producir en masa, digamos, audiolibros. Porque, Antonio, el mundo audiolibro, ¿cuándo entra en España? Pues realmente Penguin lleva haciendo audiolibros mucho tiempo. Yo creo que el primero que hizo pues fue hace casi 12 años, quiero decir, hace mucho. Lo que pasa es que pues creo que ese año se produjeron 2, o se produjo un audiolibro. Eran más probaturas, ¿no? Realmente yo creo que es en 2018 cuando se decide producir y casi Penguin decide producir casi todo su catálogo, ¿no? Y durante 5 años pues estamos produciendo muchísimo. ¿Cómo se elige una obra, un libro que se va a llevar a audiolibro? No sé si hay una selección previa, si hay incluso obras que no sean adaptables. Pues mira, en principio la decisión es comercial. Quiero decir, ¿cuál se lleva a audiolibro? Pues el que tiene una expectativa de venta mayor, ¿no? Yo creo que ese es el criterio que se sigue. Lo que pasa es que en Penguin hubo una decisión que es hacer el fondo, como os comentaba. Bueno, pues vamos a hacer todos los libros de Mario Vargas Llosa, vamos a hacer todos los libros de Javier Marías, vamos a hacer ese maravilloso mundo, ese maravilloso fondo editorial que tenía Penguin Random House. Y entonces durante 5 años estuvimos haciendo un proyecto para poner en marcha todos esos audiolibros que digamos que quedarán un poco en la historia, y decidimos también hacerlos con voces que, bueno, pues que perduraran también, ¿no? Uh-huh. El audiolibro se produce para todo el mundo, que no es lo mismo que en la publicación editorial, que digamos que publicas para España y cada país digamos que tiene su programación. En audio digamos que hay una publicación mundial, y entonces, bueno, pues decidimos elegir muy buenas voces y que se quedaran, bueno, pues para la historia, ¿no? Cuéntanos cómo se prepara la producción de un audiolibro. Se selecciona la obra, hemos dicho que normalmente pues con criterios comerciales, pero también algunos clásicos de fondo de armario de la editorial, y a partir de ahí que se dice, oye, esta obra se va a adaptar, pero ¿cómo se trabaja en esa obra para que termine llegando al oído del oyente? Pues mira, el proceso es el siguiente. Lo primero es la lectura y la definición de quién cuenta ese libro y desde dónde se cuenta. Un ejemplo muy claro, Berta Isla, de Javier Marías. Berta Isla, la mitad del libro lo cuenta Javier Marías, podríamos decir, un narrador omnisciente en tercera persona. Uh-huh. Berta llegó de trabajar, dejó su bolso y se preparó la cena, una tercera persona. Y luego hay la mitad del libro lo cuenta ella, es una primera persona femenina. Es Berta Isla, con lo cual ese libro, la mitad lo narró Israel Elejalde, un narrador que es, bueno, pues el trasunto, la voz del narrador del libro, y la otra fue la voz de Berta Isla. En este caso yo elegí a Sol de la Barreda, que es una maravillosa actriz de voz y que ha hecho muchísimas cosas. Bueno, entonces esa es la primera decisión, quién narra y desde dónde se narra ese libro. Y a partir de ahí
se elige el casting, se busca a la persona que lo va a narrar y ahí nosotros lo que hacemos es un cálculo del tiempo que va a tardar en narrarse ese libro. Lo que hacíamos era un cálculo en base a las palabras. Más o menos un libro de 350 páginas sería un libro de unas 10 horas y nosotros calculamos que para grabar un audiolibro de 10 horas vas a utilizar el doble de tiempo. Lo que pasa es que una vez que se graba, una vez que tienes, digamos, el texto entero, entonces se edita. Hay un proceso de postproducción en el que se introducen algunos códigos para que la escucha sea más fácil, se quitan las sibilancias, se quitan pausas. Bueno, pues se hace un trabajo de edición de ese libro y luego se hace una corrección. Hay un nuevo trabajo que es el corrector de audiolibros, que es una persona que se coloca unos cascos, que escucha ese audio mientras lee el texto, mientras va siguiendo en el texto y que va marcando todo posible fallo técnico, todo posible ruido que haya sonado y que moleste en esa audición o alguna palabra que haya dicho mal y que, pues ha dicho habían en vez de había o ha dicho, una palabra mal o que a lo mejor se haya podido entender mal. Y a partir de ahí se hacen lo que nosotros llamamos los retakes. Volvemos al estudio y se graban solo esas palabras o esas frases que hayan podido estar mal. Y ya a partir de ahí el audiolibro, se supone que está terminado. Fíjate, me sorprende muchísimo los tiempos que has explicado. Me parecen tan estresantes. ¿Quién se lee Berta Isla en 10 horas? Claro. Es que parece imposible. Claro, eso tiene que ver mucho con el actor, porque evidentemente tú a lo mejor no te lees, no estás 4 horas leyendo todos los días, ¿no? Si no, evidentemente te leerías Berta Isla en 5 días, por supuesto, y en menos. Pero, claro, para el actor eso es un reto, porque leer 4 horas es una experiencia dura. Hay algunos que la describen porque estás metido en una cabina con tus cascos, con una luz solo en el libro, como un ejercicio de concentración importante, y hay otros que lo describen como una pequeña tortura, ¿no? Porque además luego, ¿qué pasa? Que ahí descubres hasta qué punto lees bien o no lees bien, no te puedes equivocar. Cada vez que te equivocas, paras y retomas. Entonces, yo por eso siempre he dicho que yo no buscaba buenos actores, que también, sino que buscaba buenos lectores. No sé si es mejor una obra que está simplemente adaptada de una manera más neutra o se requiere un mínimo toque de interpretación actoral. Pues ahí hemos ido evolucionando un poco, porque en teoría el audiolibro sería tu propia voz leyendo, ¿no? Con lo cual, cuando tú estás leyendo, tú cuando llega una persona mayor o un niño no dices de repente, hola papá, ¿cómo estás? Tú no interpretas, con lo cual la experiencia es que cuando haces eso te saca del audiolibro. Tienes ¿qué me están contando, ¿no? Entonces se supone que tiene que ser una voz que no tenga tampoco altibajos, que sea una voz, si quieres, neutra. Pero ¿qué ocurre? Que según ha ido pasando el tiempo, nosotros nos dábamos cuenta de que había a veces que interpretar, ¿no? Claro, cuando tú estás leyendo un libro entero, el actor está haciendo todos los personajes. Entonces les pedimos que personalicen, que le den una personalidad a cada una de las voces. Y si estás haciendo personajes masculinos o femeninos, los puedas distinguir. Pues a lo mejor en un diálogo entre hombres y mujeres, pues cuando habla la mujer, cuando habla el hombre dice, creía que habías vuelto más tarde. Y ella contesta, sí, la verdad es que... Y entonces, bajas un poquito, bajas el timbre un poco. No, es que no tenía... pero realmente no la interpretas, ¿no? Luego otra cosa, por ejemplo, con los acentos. Al principio, nosotros los acentos era algo que tampoco los hacíamos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que había que, llevar a cada región o a cada acento el libro, ¿no? Pues si es un libro que se desarrolla en el País Vasco, pues lo suyo es que sea un actor vasco. Un libro que se desarrolla en Galicia, pues que sea un actor gallego y que permita a lo mejor incluso ese matiz de los personajes en gallego. Eso lo hemos ido incorporando, hemos seguido un poco escuelas. En Inglaterra, por ejemplo, lo hacen maravillosamente, en Estados Unidos. Entonces, hemos seguido un poco las escuelas de lo que se estaba haciendo. Eso lo hacíamos mucho también nosotros cuando íbamos a poner en marcha un audiolibro. Nos preguntamos cómo lo han hecho los ingleses y nos escuchábamos el audiolibro en inglés y veíamos un poco también cómo han resuelto algunos problemas, porque luego hay muchos problemas en el audiolibro. ¿Cómo cuáles? Pues
te cuento un caso, por ejemplo, que fue clave. Estamos haciendo una novela negra en la que el asesino solo se le conocía por unas cartas que escribía. Y al final se desvelaba, ¿no?, quién era. El hecho de que fuera un hombre o una mujer era argumental y era un spoiler puro, porque al final podías saberlo en función de... Entonces, claro, cuando llega la carta, igual que hemos dicho antes que, lógicamente, si es una primera persona, una mujer, lo narra una mujer, claro, esa carta, ¿qué la narraba? ¿Un hombre o una mujer? Si la narraba una mujer, a lo mejor yo estaba haciendo un spoiler desde el minuto 1, entonces había decisiones que había que tomar, bueno, pues, ¿qué voz le damos, ¿no? Y cómo lo hacemos. ¿Y qué voz le disteis? Pues le dimos una voz de hombre, pero en un momento clave de la novela, casi al final, hicimos una edición en la que empezaba a hablar un hombre y se transformaba esa voz en una voz de mujer. Y así descubríamos, en el momento en el que lo descubre el lector, que era una mujer, la asesina. Pero claro, te encuentras con problemas de ese tipo, ¿no? Oye, y ya que nos estás contando, ¿no?, cosas concretas, ¿la misión más imposible con la que tú te has encontrado a la hora de producir un libro, a la hora de grabar? ¿Cuál ha sido? Pues hay libros que son a lo mejor especialmente complicados y que piensas que llevarlos a audio va a ser un ejercicio... Por ejemplo, yo nunca haría el Ulises de Joyce en audio, tal vez porque es muy, muy, muy literario, porque la experiencia tiene que ver también con leer. Pero claro, yo este fin de semana he estado con un amigo mío que es invidente y claro, él te diría, oye, no, pues yo sí que quiero escuchar el Ulises, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no? Hay libros que nosotros de alguna forma, yo siempre me reía, decía, mejoramos o hacemos más comprensible en el audio. ¿Por qué? Porque también hay un trabajo, hay un filtro por parte de un actor, con lo que hay un actor también que te está interpretando ese texto, con lo que también le está dando matices. Mira, me pasó una cosa muy divertida con un libro, por ejemplo, que empezaba con una mujer explicándose ante un juez y diciendo, señor juez, déjeme que se lo cuente, si yo se lo cuento lo va a entender y va a ver que mis razones, pero tiene que dejarme que yo se lo explique. Y entonces cuando la directora del audiolibro y yo lo planteamos desde ese punto de vista, pero de repente llegó la actriz y dijo la actriz, no, pero esto no es así. ¿Por qué ella creéis que está pidiéndolo? No, ella lo está exigiendo. Y ella de repente ha reactuado al audiolibro diciendo, señor juez, usted tiene que escucharme, porque solo escuchándome... Y de repente, ups, esta mujer no está suplicando, no está pidiendo, está exigiendo. Y ese matiz, al final, fue un matiz que nos dio el actor, ¿no? Entonces piensas, bueno, pues está muy bien, pues lo estás interpretando desde otro punto, ¿no? Ese es otro caso que de repente dices, bueno, pues el libro de repente cambió, ¿no? Ya no era una mujer que estaba suplicando que fuera una mujer desde el dramatismo, no, era una mujer empoderada la que estaba diciendo, no, ahora me vais a escuchar y yo os voy a contar lo que pasó, ¿no? Pues eso es una interpretación que al final el actor y el director lo hacen. Otro caso clave, por ejemplo, pues cuando yo hice con Eugenio Barona, dirigido por Juan Morali, San Camilo 1936, una novela maravillosa de Camilo José Cela, que cuenta como pocas la guerra civil en Madrid, él lo que hace es como si miráramos por un calidoscopio, ¿no? Él de repente como si donde él dirija la mirada en ese momento habla, ¿no? Entonces de repente mira dentro de una casa, como si estuvieras mirando la ciudad desde un telescopio y de repente cambiaras el punto de vista, de repente miras una casa, miras una calle, miras lo que está ocurriendo en un colegio, miras lo que ocurre en un patio y él, Camilo José Cela, no distinguía o no había un punto y aparte si hablaba de un sitio hablaba de otro, sino que va encadenando un poco todas esas voces, y es verdad que uniendo todas esas voces te daba esa sensación de globalidad, ¿no? De cómo te está contando la ciudad entera, pero la lectura es compleja, si te pierdes a veces, pues hay un momento en que no sabes muy bien dónde está. ¿Qué pasa? Que el trabajo del actor y del director matizaron, cada vez que hablaba un personaje le daba una voz distinta, cada vez que era el narrador le daba la voz del narrador, cada vez que... Entonces, ¿qué pasa? Que al final hicieron ese monólogo de casi 300 páginas sin puntos ni comas, bueno, lo hicieron un poco más comprensible también, ¿no? Y lo explicaron un poco mejor. Yo creo que quien escuche ese audiolibro
pues le va a ser más fácil de entender esa obra. Nos hablas de casos de éxito, de casos en los que incluso se ha llegado a enriquecer la obra original. ¿Ha habido algún fracaso notable? ¿Alguien que digas, se ha rendido a mitad de camino, no ha podido con esta misión? Ah, bueno, sí. No me digas a lo mejor nombres, pero sí claro, cuéntame anécdotas. Lo que pasa es que no quiere decir que eso luego pues no lo hizo. Yo recuerdo un caso de un actor muy famoso en nuestro país que se llevó incluso el manuscrito del libro, que bueno, eso también es otra cosa que nosotros grabábamos el audiolibro para salir en simultáneo con el papel, con lo cual siempre trabajábamos con el manuscrito y entonces, bueno, pues a veces estás hablando de un libro que va a ser una gran, una gran novedad editorial, entonces hay que tener cuidado con... se maneja como material clasificado, ¿no? Material clasificado, absolutamente, sí. Pues de repente va a ser el nuevo libro de, yo qué sé, de un autor, de Javier Marías, pues claro, ese libro 3 meses antes nosotros ya estamos trabajando con él, los actores y demás, para salir y para editarlo en la misma fecha. Bueno, entonces ya le habíamos entregado incluso el texto y él lo había leído y vino y dijo, lo siento, pero no lo puedo hacer, no me siento capaz, no soy capaz porque mi trabajo actoral en el cine lo hago desde otro punto de vista tan totalmente distinto que es que no sé enfrentarme a este trabajo, porque claro, leer durante 4 horas, hablar, hacer todos los personajes, pues es un ejercicio complicado, entonces pues no se podía hacer. Luego, ¿qué nos ha pasado también? Pues que sí que se ha atrevido a hacerlo un actor que a lo mejor nunca lo había hecho y ha sido un desastre porque hemos tardado a lo mejor 5 veces más de lo que hubiéramos tardado y en vez de grabarse el libro de 300 páginas en una semana, pues te lo grabas en 3 semanas porque se equivoca constantemente, porque no avanza, porque... Entonces, bueno, ha habido casos de esos también que son duros. Al final también mi trabajo como productor era saber qué narrador lo podría hacer y cómo, y hay narradores y hay actores que son maravillosos haciendo audiolibros, como por ejemplo Israel Elejalde, por ejemplo. Pues, se hizo La Forja un Rebelde entera, ha hecho los libros de Philip Roth, ha hecho El Quijote, quiero decir, pues... ¿Es mejor una voz reconocida y reconocible fácilmente por el público o voces más anónimas? Yo creo que en este país todavía no estamos en la fase en la que la gente vaya a comprar un audiolibro porque lo ha narrado tal o cual actor. Yo creo que no. Pero Audible, por ejemplo, apuesta mucho por la celebrity. Yo creo que la gente sigue buscando el título del libro y el que quiere leer Harry Potter, lee Harry Potter. Bueno, ¿qué pasa? Que Harry Potter lo ha hecho Leonard Badlin. Pues bueno, pues es verdad que tiene un valor, ¿no? Tiene un valor añadido, ¿no? O lo que te decía, La Forja un Rebelde, pues lo ha hecho Israel Elejalde. Bueno, pues eso tiene un valor, ¿no? Pero yo creo que en este país todavía no estamos en esa fase. Hay maravillosos actores de voz y actrices de voz maravillosas en este país que son muy poco conocidas y que, bueno, que son maravillosos y que hacen un trabajo estupendo. Antonio, y entiendo que el audiolibro es fiel al 100%, al libro. Sí, 100. Absolutamente. Las únicas adaptaciones que a lo mejor se hacen es cuando haces un libro dramatizado. Decíamos antes que cada personaje tiene su voz y digamos que es una novela absolutamente dramatizada. Entonces a lo mejor, por ejemplo, puedes quitar las acotaciones. Los dijo Fernando, contestó, ¿sabes? Porque está claro que ya Fernando tiene su personaje, entonces ya Fernando, no hace falta que luego digas dijo Fernando, ¿no? Luego hay una cosa muy curiosa que se hace en audiolibros, que es que cuando hacemos libros de autores mexicanos, los narramos en mexicano, lógicamente, autores venezolanos en venezolano. Pero, por ejemplo, Stephen King escribe en inglés, es una traducción. Entonces nosotros, ¿en qué lo hacemos? ¿En latino o en castellano? Bueno, pues muchos de los grandes autores traducidos los hemos hecho en latino simplemente por una decisión comercial. ¿Dónde se compra más y dónde se escucha más a Stephen King en español? Pues en México, en Estados Unidos, con lo cual la decisión es vamos a hacerlo en latino. Y claro, cuando el de España lo escucha, pues a veces se sorprende, pero eso también son decisiones comerciales. ¿Hay temor en el sector a que la inteligencia artificial penetre y sustituya a los actores que adaptan los libros en absolutamente, audiolibro? Y se está haciendo, se está haciendo ya. Se está haciendo, audiolibro con inteligencia artificial. Sí. Y bueno, lo que pasa es que se hace con la autorización de las voces, con voces clonadas de actores que autorizan que esas voces se clonen, pero sí, ya hay audiolibros con inteligencia artificial.
Es verdad que hay todo un mercado que yo creo que son los libros, los ensayos o los libros académicos, que bueno, que no tiene tanta importancia, digamos, el narrador, que yo creo que sí que la tiene, pero bueno, también es verdad que está mejorando muchísimo. La inteligencia artificial es una locura, o sea, yo las pruebas que he ido escuchando, te mandaban pruebas 6 meses después y decías, bueno, todavía puedo saber que es inteligencia artificial, pero la diferencia con la prueba 6 meses antes es brutal. O sea, yo creo que eso va a ocurrir. ¿Y eso va a acabar con mucho trabajo? Pues no lo sé. Pues a lo mejor se generan nuevos trabajos, igual que se creó el trabajo del corrector de audiolibros. Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a exigir es mucho más trabajo de edición y mucho más trabajo de corrección de ese audiolibro, porque hay que escuchárselo mucho mejor y hay que fijarse en a lo mejor en qué matices o dónde ha podido fallar o no. Yo creo que hay una emoción que jamás la va a poder sustituir. Yo creo que es así. Pero bueno, pues hay mucha gente que te defiende lo contrario. Yo he tenido experiencias grabando con actores y con actrices de una emoción absoluta en un audiolibro que se transmite, que eso está ahí y que se ha quedado ahí. Y dudo mucho que una inteligencia artificial lo pueda hacer. Hay quienes dicen que el audiolibro es mucho más fácil que la lectura clásica, que requiere más esfuerzo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que no. Yo creo que es más fácil. O sea, vamos a ver, hay una cosa también que estoy un poco en contra, que es esa sensación de, bueno, no, es que el audiolibro lo puedes escuchar mientras cocinas o mientras haces cosas. Bueno, cuidado, porque mientras cocinas y demás, igual te pierdes y no sabes por dónde vas. Yo reivindico que el audiolibro se escuche un poco con la misma filosofía que uno lee. Quiero decir, sentado en un sillón con unos cascos buenísimos y escuchando y disfrutando de esa escucha. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a veces efectivamente se utiliza cuando no tienes tiempo para leer mientras se hace otras cosas. Mientras conduces, pues yo creo que está muy bien, yo creo que es una muy, muy buena compañía. En Estados Unidos decían que hay gente que combina ambas cosas, ¿no? Y que se lee, termina de leer esa noche antes de dormir el capítulo 7 y cuando llega al coche y tiene 1 hora de trayecto hasta su trabajo se escucha el capítulo 8 y el 9, ¿no? Y luego cuando vuelve a casa, pues sigue leyendo el 10, ¿no? Bueno, pues a lo mejor está bien. Por cierto, tú estás ahora presentando libro nuevo, 100 libros, una vida, que en realidad es básicamente un compendio de tus mejores lecturas. Tú que además eres una persona que lee ¿cuántos libros al año más o menos? Yo me leo al año unos 100, no sé si llego a 150, pero por ahí. Y te quedas con 100 libros de toda una vida. Me quedo con 100, pero claro, porque no hemos podido hacer un libro que se llame 6.500 libros una vida, pero claro, haber seleccionado 100, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. No quiero hacer spoiler, pero ¿cuál es el número 1? Pues mira, no, lo que pasa es que el número 1 es El Conde de Montecristo, que es el libro que a mí me convirtió en lector. Pero lo que he hecho es hacer un primera parte con 25 clasicazos, libros anteriores a 1900, luego una segunda parte que son clásicos modernos, 100 años de soledad, Vargas Llosa, luego 25 libros que serán clásicos en el futuro, en mi opinión. Corazón tan blanco, La caverna de Saramago o Stoner de John Williams. Y luego los últimos 25 son mis 25 lecturas más personales, ¿no? Los libros que de verdad a mí me han arrasado y me han construido, ¿no? Entonces me lo he pasado muy bien haciendo esa selección. Pero bueno, he dejado muchísimas cosas fuera. Pero he utilizado un criterio que está bien, creo, que es que solo hay un libro por autor. Porque claro, yo digo Galdós. Bueno, pues a lo mejor podría haber metido 5 libros de Galdós, pero entonces ya claro, entonces ya sí que no cabríamos. Entonces, Galdós hay uno, de Saramago hay uno, ¿sabes? Entonces solo hay un libro por autor, lo cual también me ha quitado mucha presión. ¿Tendremos audiolibro de 100 libros una vida? Espero que sí, tiene que decidir Penguin si quiere hacerlo y si no... ¿Y pues, quién lo narra? Y quien lo narraré yo, lógicamente. Tienes buena voz para ello. Sí, yo creo que sí. Antonio Martínez Asensio, director de Un Libro Una Hora y buen amigo del programa. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Muchísimas gracias por invitarme. Sonia, en la difusión del audiolibro, desde luego juega un papel importante los que cada uno vaya comprando, probablemente a través de esas plataformas, como me decías antes, pero también, y cada vez con mayor relevancia, el papel que juegan las bibliotecas públicas. Pues sí, me lo decían los lectores con los que estuve hablando. Fíjate que el año pasado se registró un aumento del 16% en el préstamo de audiolibros y a 31 de diciembre las bibliotecas públicas ofrecían más de 5.500 títulos. Ventaja de la biblioteca pública, no cuesta nada. Con el carnet de la biblioteca. Suficiente. Sonia Ballesteros, como siempre, excelente trabajo. Muchísimas gracias. A ti, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.